Hola amigos, soy Javadev. Bienvenidos al episodio 145 del desarrollo de un juego de rol 2D en Java. Y perdón, no es el 145, es el 125. Parece que me he adelantado 20 episodios, pero no os preocupéis. Supongo que para cuando lleguemos al 145 las cosas estarán bastante mejor que ahora y bastante más cerca del final. Porque en este episodio probablemente terminaremos de hacer la primera implementación del Dijkstra, el cual veréis que no funcionará muy bien, pero funcionará, y luego podremos refinarlo en una versión final donde todo, con algo de suerte, se quedará como tiene que estar. Así que sigamos. Habíamos construido un montón de métodos en la clase de Dijkstra y aún nos queda uno más para que todo pueda acabar de ser correcto. Así que ahora lo que vamos a hacer es crear un public nodo, encontrar siguiente nodo para enemigo, ¿de acuerdo? Y aceptamos un enemigo como argumento. Perdón por las motos, lo de siempre, estoy cerca de una gran avenida, bla bla bla. La gente se divierte mucho conduciendo a todas horas del día. Bien. En este método, esencialmente lo que vamos a hacer es, cogiendo la posición del enemigo, o al enemigo en sí, ahora veréis, vamos a ver a qué siguiente nodo debería moverse ese enemigo. Así que comencemos. Vamos a crear un array list de tipo nodo llamado nodos afectados. Es igual a new array list, es decir, lo iniciamos y lo dejamos iniciado, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a crear un nodo siguiente nodo, igual a null. Bien, vamos a recorrer los nodos visitados. For nodo en visitados. Y aquí lo que va a pasar es que vamos a comparar. Si enemigo, punto, obtener... Vale, necesitamos un método. Vamos un momento a abrir la clase enemigo. Bien. Dejadme que consulte un momento. Vale. Vamos a crear un método llamado public rectangle obtener área posicional. Bien. Esencialmente esto, digamos que va a crear un rectángulo en la posición del enemigo. Es una tontería, pero bueno, nos ahorra tiempo. Return new rectangle. Convertimos a int la posición X. Convertimos a int la posición Y. Y tamaño 32, ¿de acuerdo? Así que básicamente, bueno, 32, vamos a hacerlo bien. Constantes, punto, lado del sprite. Y constantes, punto, lado del sprite. Vale, veréis que arriba hay un método extremadamente parecido. Pero el método de arriba, digamos que da el área del enemigo ya respecto al jugador. Digamos que... Sabéis que eso depende de la posición del jugador siempre, ya que a medida que el jugador se mueve, también se desplaza el mapa y el enemigo, por así decirlo. Porque recordad que en el juego, nuestro jugador siempre está en el centro de la pantalla, mientras que las demás cosas son las que se mueven respecto a él, ¿de acuerdo? En este caso, este segundo método es mucho más sencillo. Simplemente se ocupa de crear un rectángulo del tamaño del enemigo en su posición. No tenemos en cuenta al jugador ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Bien, ahora que tenemos este método, seguimos. De nuevo. Comparamos, como os decía hace 5 minutos. Obtener área posicional. Porque al obtener un rectángulo podemos usar el método intersect para compararlo con el rectángulo de nodo, punto, obtener área en píxeles, ¿de acuerdo? Y esto nos va a permitir ver si el enemigo está cruzándose con algún nodo. Y obviamente van a ser varios. Por eso lo que vamos a hacer es nodos afectados, punto, add, y añadimos
el nodo en cuestión. Bien, la explicación es sencilla en este caso. El enemigo ocupa un rectángulo de cierto tamaño, en este caso 32 por 32, y todos los nodos también tienen un tamaño de 32 por 32. Esto significa que en cualquier momento dado, el enemigo puede estar como mínimo en un nodo y como máximo en 4, si está entre 4 diferentes, debido al tamaño de su rectángulo. Ya os expliqué en un episodio anterior que si ocupara, por ejemplo, un píxel por un píxel, nunca podría estar en más de un nodo, porque es imposible cruzarse con varios. Pero en este caso, sí, en este caso es posible cruzarse con hasta 4 nodos, si está en la esquina entre esos 4 nodos, ¿de acuerdo? Bien, esto, en mi versión primitiva de la inteligencia artificial, creaba problemas, ya que, para empezar, es necesario saber en qué nodo está el enemigo, y de esos 4 elegir. Porque claro, no podemos dejarlo al azar o no sé cómo queráis llamarlo. Al final eso crea un bug. Bien. Vamos a hacer algunas comprobaciones. Si nodos afectados. .size. Si el tamaño de la lista es igual a 1, es decir, si de milagro, de suerte, el enemigo solo está en un nodo, lo cual es difícil, ya os digo, porque tendría que coincidir exactamente. Lo que hacemos es lo siguiente. Nodo base es igual a nodos afectados.get y cogemos el nodo 0 ya que solo hay uno supuestamente en la lista. Bien. Nodos afectados es igual a obtener nodos vecinos y le damos este nodo base. Lo de obtener nodos vecinos, recordad que es un método que escribimos en el episodio anterior y cuando le damos un nodo, este método nos devuelve los 8 que lo rodean, ¿de acuerdo? Es decir, como máximo 8, puede que sean menos. En cualquier caso no lo voy a explicar de nuevo, está en el episodio anterior, ¿de acuerdo? Sigamos. Pero, como os digo, lo más probable es que no sea solo un nodo, ¿de acuerdo? En el que esté el enemigo. Aquí esencialmente os lo explico. Si está en más de un nodo, pues a lo mejor estamos en 2 nodos, en 3 nodos, en 4. Pasaríamos aquí. Pero si no está en más de un nodo, entonces cogeríamos todos los nodos vecinos, ¿de acuerdo? Es un poco difícil de entender, pero ahora veréis. Ahora hacemos un for. Un for típico. La idea es la siguiente. Si el enemigo está en más de un nodo, lo dirigimos hasta que esté en solo un nodo, ¿de acuerdo? Porque así nos resulta más fácil calcular todo. Así que ahora vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a ver si es igual a 0 en la... Es decir, que esto va a funcionar siempre en la primera iteración del bucle, ¿de acuerdo? Si es 0, entonces hacemos que el siguiente nodo sea igual a nodos afectados.get el 0. ¿Y de qué va esto? El siguiente nodo, la idea es que va a ser el nodo al que se tiene que mover el enemigo en cada actualización. O sea que, para entenderlo sencillamente, el enemigo en todo momento va a perseguir el siguiente nodo. Y es donde el siguiente nodo va a ir cambiando cuando el enemigo se podrá ir moviendo por el mapa persiguiendo al jugador. Con lo cual, ¿cuál es la idea? En la primera iteración del bucle, hacemos que el siguiente nodo sea el primero del array, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y esto, digamos que centrará al enemigo en el nodo correcto. Pero, si ya estamos más avanzados en el bucle, vamos a buscar otro nodo que pueda ser más adecuado por la distancia. Estoy hablando, digamos, entrecortado porque estoy mirando mis apuntes. Esta es realmente una de las partes más complejas del código, creo. No creo que hagamos nada tan difícil como esto de la inteligencia artificial.
En su momento, lo de dibujar cosas en el mapa ya era bastante complejo. Más que nada por la matemática y las posibilidades de fallar. En este caso es un poco distinto, porque es fácil que no haya ninguna excepción ni ningún problema, pero que aún así las cosas no funcionen, porque la lógica falla en algún punto, ¿de acuerdo? Bien, aquí lo que he hecho, si la distancia del siguiente nodo es mayor que la de los otros nodos por los que estamos iterando, ¿vale? Entonces, lo que haremos es que el siguiente nodo sea igual a nodos afectados .get y. Es decir, vamos a ir dando vueltas por el bucle hasta que encontremos el nodo con la distancia más corta, que es al final el ideal. Queremos que el enemigo se mueva hacia el nodo que le permita llegar antes al jugador para que lo pueda perseguir y evitar los obstáculos. Por eso, en I0 tenemos que tener un siguiente nodo, el que sea, da igual. La cuestión es tener uno para ir comparándolo con los demás. Y cuando hayamos hecho todo el bucle, tendremos el nodo más corto. Y al final lo devolveríamos. Return siguiente nodo. Vale. Con esto, creo que ya podríamos empezar a probar si los enemigos quieren hacernos caso. Pero tenemos que modificar este método, el de reiniciar y evaluar, ¿de acuerdo? Porque ahora mismo tiene algunos bugs que me he dado cuenta un poco tarde, pero bueno, no es tarde hasta que la serie esté terminada, evidentemente. Tenemos tiempo, quiero decir. Recordad que reiniciar y evaluar se realiza una vez cada actualización y la idea es que vaya regenerando el Dijkstra para que sea correcto en todo momento, ¿de acuerdo? Así que, primero, vamos a crear una variable que nos va a ayudar. Vamos a crear una variable, un private boolean constructor igual a false, ¿de acuerdo? ¿Y qué significa el constructor? Digamos que va a ser un flag, por si no estáis familiarizados con el lenguaje. Básicamente un flag es un booleano que cuando pasa algo en el código cambia y así sabemos que ese algo ha cambiado. Bueno, pues este boolean nos va a decir si hemos ejecutado el constructor o no, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el método de reiniciar y evaluar lo ejecutamos tanto durante el constructor como durante cada actualización. Y evidentemente son dos situaciones distintas, así que con este boolean podemos saber qué tenemos que hacer. Con lo cual, estamos en el constructor, ¿de acuerdo? Esto es el constructor, ejecutamos el iniciar y evaluar y luego hacemos que constructor, vale, lo he hecho al revés, perdonad. Constructor tiene que ser true, o como queráis, como vosotros lo entendáis, ¿de acuerdo? Constructor true y después de ejecutarlo lo dejamos en false, es decir, que ya no estamos en fase de constructor, ya estamos en otra fase, ¿de acuerdo? Así que ahora podemos volver a nuestro reiniciar y evaluar y escribir, si no estamos en el constructor, ¿verdad que ahora tiene más sentido? Ups, no sé qué he escrito. Bien, si no estamos en el constructor, que por cierto esto lo voy a borrar. Si no estamos en el constructor, significa que estamos actualizando ya el juego. Si visitados.size es igual a 0, es decir, si todavía ningún nodo ha sido visitado y evaluado, por lo tanto, lo que hacemos es clonar nodos, esperad que mire el nombre exacto, clonar nodos de mapa a nodos pendientes. Recordad que, digamos que esto copiaba de forma eficiente los nodos que ya están guardados en la lista del mapa a los nodos pendientes, ¿de acuerdo? Y digo que lo hacía de forma eficiente porque originalmente, creo que lo expliqué en el vídeo anterior, lo que yo hacía, primero que estaba mal, pero lo que yo hacía es que borraba, que iniciaba una lista usando la otra. Y eso está mal porque, como sabéis, los objetos recuerdan su estado. Así que al final, cuando inicias una lista con otra, también los objetos se llevan su puntuación, su posición y todo. Y eso no es lo que queríamos. La segunda idea fue borrar toda la lista y construirla de nuevo, lo cual es otra mala idea ya que tarda demasiado
y arrastra los frames por segundo hasta unos ridículos 20 frames, lo cual es inaceptable. Y la idea ganadora fue construir este método, lo cual no borra los objetos, sino que simplemente resetea sus propiedades, ¿de acuerdo? De acuerdo. Así que bien, una vez explicado eso, sigamos para terminar este método. Por cierto, es posible que os hayáis dado cuenta de que ha habido una interrupción en el vídeo de casi 2 días, sin exagerar, ya que, bueno, no he tenido tiempo de terminar la parte anterior, luego me han interrumpido, luego he tenido que hacer cosas, he tenido que trabajar y en fin. Ahora voy a acabar de dejar esta parte más o menos explicada, aunque ya os alerto que todavía no vamos a poder terminar. Bien, como os decía, si todavía no hay nada en la ArrayList de visitados, usamos este eficiente método para realimentar la lista. De lo contrario, hacemos que pendientes sea igual a new ArrayList y la creamos a partir de visitados. Al revés, perdonad. La ponemos aquí como argumento. Esto significa que pendientes va a tomar como referencia todos los objetos que están en visitados, ¿de acuerdo? Y eso nos sirve a medias, porque por un lado, las coordenadas de los nodos están perfectas, ya que siempre son las mismas esencialmente. Una vez que el mapa está hecho ya no va a cambiar las coordenadas de los nodos. Lo que sí cambia evidentemente es la distancia. Así que para que esto nos sirva tenemos que manipular la distancia. Para hacerlo simplemente tenemos que resetearlo, de forma que la distancia sea todo el rato igual a doble.maxValue. Bien. Con esto ya estaríamos. Es decir, habremos reseteado apropiadamente todas las listas para que estén preparadas para ser usadas. Da igual si es en el constructor o no. Y da igual si están vacías o no, en fin. Con lo cual, ahora usaríamos el método definir centro de cálculo en pendientes. Proporcionaríamos como argumento el centro de cálculo. ¿De acuerdo? A continuación tocaría que visitado sea igual a un new array list. Ups, ahí, ¿de acuerdo? Y ahora usaríamos evaluar heurística global. Esto era bastante similar a lo de antes, ¿de acuerdo? Hemos reseteado las listas, cogemos el centro de cálculo, que se supone que es siempre jugador, lo cual os adelanto no es correcto, ya que nos lastra demasiado el juego. Pero la idea que tengo es explicaros la inteligencia artificial tal cual, a ver si os funciona más o menos bien. A mí por lo menos me funciona unos 100 frames por segundo, lo cual no es terrible, pero no me gusta todavía. Y luego lo modificaremos de forma que sea mucho mejor. Bien, así que definiríamos el centro donde esté el jugador. Luego borramos la lista de visitados, la dejamos otra vez vacía. Y luego usamos lo de evaluar heurística global, que como sabéis puntuará todas las casillas. En teoría, ahora la clase Dijkstra tiene todo lo necesario para funcionar, pero lo que nos falta es comunicar esto con la clase del mapa y la clase del enemigo, de forma que en cada actualización el mapa manipule el Dijkstra para obtener las puntuaciones y luego el enemigo debe obtener su siguiente nodo en cada ocasión y perseguir al jugador en consecuencia. Y eso creo que lo resolveremos en el próximo episodio, lo que quiere decir que en el próximo episodio vais a ver una versión donde ya los enemigos podrán perseguir al jugador con algunos bugs, pero que funcionará. Así que una vez hecho eso, como os he dicho hace poco y al principio también, vamos a reconstruir un poco todo esto de forma que sea más eficiente y trabaje a más velocidad. Podría funcionar crear un thread alternativo solo para inteligencia artificial, pero es algo que no he querido hacer porque aunque no sé la forma exacta, sé que en muchos juegos los ingenieros y desarrolladores han sido capaces de implementar sistemas mucho más difíciles consiguiéndolo en un solo thread, con menos capacidad de procesador, con menos capacidad de tarjeta gráfica y además en juegos mucho más antiguos. Así que, si ellos pudieron,
nosotros también deberíamos poder, asumiendo que ellos sean grandes matemáticos, grandes ingenieros, grandes desarrolladores, cosa que nosotros seguramente no somos, ¿de acuerdo? Yo por lo menos no creo que sea nadie en especial, pero tenemos por otro lado toda esa ventaja de la tecnología, porque aunque sean grandes desarrolladores los que inventaron todo esto hace décadas, trabajar con un procesador de 300 o 400 MHz no tiene nada que ver con nuestros i7 con 8 núcleos, 10 núcleos. Incluso mi i3, que solo tiene 4 núcleos, ya es extremadamente potente comparado con los videojuegos de hace 20 o 30 años. Así que, como os digo, si los ingenieros de aquel entonces podían crear inteligencias artificiales que funcionaban bien, nosotros deberíamos ser capaces de hacerlo de sobra. Pero todo eso lo haremos en el próximo episodio. Así que por ahora, gracias por ver la serie, gracias por seguir engordando esa cuenta de Patreon, que con suerte algún día hará que el canal explote del todo y podamos hacer series todo el día. Y bueno, seguimos en el próximo episodio, que espero que sea pronto. ¡Hasta luego!